Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí otra vez en una sesión de psicología política. El doctor Carlos Rivera, de la Universidad de California, Berkeley, y su servidor David Martínez de la Tecla. Vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió el 2 de junio, ya un poquito más de un mes 10 días para ser exactos. Y pues la intención siempre es hacerlo desde la óptica de las emociones, de aquello que conlleva a la construcción de emociones en la sociedad, el electorado como tal. Y creo que fue una jornada muy interesante, pero antes que nada, bueno, Carlos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, gracias por escucharnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Contento de estar aquí. Bueno, ¿qué te recuerda esto hace un mes, 10 días? ¿Qué es lo Bueno, primero que viene a tu cabeza al hablar del 2 de junio de 2024? que estaba yo muy cansado en la casilla. Me tocó ser funcionario, me tocó Cuenta, ser cuenta la funcionario, anécdota. me tocó ser funcionario de casilla y, y bueno, tuve que estar en la casilla desde muy temprano. Yo llegué alrededor de las 6:30 de la mañana, un poquito más tarde, cuarto para las 7. Y estuve ahí a pesar de que la casilla legalmente no se puede empezar a armar hasta las 7:30 de la mañana. Yo llegué mucho tiempo antes, ya había eh, ahí representantes de partido, de Morena, que pues son muy comprometidos. Y yo fui el primero en llegar. Después, unos cuantos minutos después, llegó mi presidenta y eh, entramos, empezamos a armar cosas que se pueden hacer, por ejemplo, armar la mesa, las sillas, o barrer, cosas así, muy que no involucran cosas electorales, y a las 7:30 ya se puede empezar a armar propiamente la casilla, contar las boletas, hacer toda la parte ya propiamente operativa. Y así hasta las 8 nosotros lo hicimos rápidamente porque habíamos tenido muchos entrenamientos. El INE, a pesar de todos los recortes que ha tenido, hizo un buen papel. No nos dieron muchas mamparas, entonces eso al final representó una, un retraso. Ahorita hablo de eso, pero a las 8 de la mañana, nosotros abrimos a las 8:02 de la mañana la casilla, y a partir de ese momento empezó a llegar mucha gente. Tuvimos, en el caso de mi casilla, tuvo una participación de 75%, me parece que es superior a otras elecciones, incluso para mi propia casilla. Y bueno, pues obviamente superior al resultado nacional. Y, Al y promedio. bueno, al promedio nacional, sí, de participación, que fue de 63%, 60 y, ahorita te digo, 60 y, ay, por aquí lo tenías, 63% me parece que fue. Aquí está, 60.07% fue esta vez, en comparación con 2018, que fue de 63.42%, o sea, fue tres puntos porcentuales menos. Eh, bueno, en realidad se cuenta de otra manera, pero eh, entonces, bueno, abrimos la casilla. La verdad, una muy buena coordinación que tuvimos nosotros en nuestra casilla. Eh, muy bien fue la dinámica.
empezaron a llegar los votantes. Mi casilla normalmente tiene mucha participación, empiezan los votantes desde muy temprano a llegar, y así ocurrió. Ahora, menciono lo que referí hace un momento. Esta vez el INE solamente nos dio una mampara de votación, es decir, solamente había 2 lugares para que los votantes, pues eso, votaran. Al final, nosotros habilitamos un tercero, y eso hizo que hubiera una larga, larga, larga fila de hora y media de votación. Entonces, parecía que había mucha más afluencia, perdón, de personas de las que en realidad había, pero se debía a eso, a que el INE solamente nos dio una sola mampara. En otros años nos han dado hasta 5 mamparas, y entonces pues teníamos espacios de sobra para que las personas pudieran votar. El ejercicio propio de tachar la boleta, me refiero. Pero bueno, pues esta vez hubo menos recursos. También otra cosa que eh, fue distinta esta vez es que estuvimos separados de la casilla contigua, y eso hizo mucho más fluido en el caso de mi casilla. Hubo mucha más presencia de personas a lo largo del día, mucha más presencia de personas. Me parece que hubo incluso encuestadores de salida en mi casilla, cosa que otros años no había ocurrido. No creo haber visto medios de difusión, aunque es posible que los hubiese habido. Hubo policías, como siempre, y muchas personas afuera, muchas personas afuera. Pero lo interesante de esto es que, pues, fue una ilusión. Si yo, como lo hice en un momento dado, me dejaba guiar por lo que estaba ocurriendo en mi casilla, pensaba que en todo el país estaba ocurriendo lo mismo, y que la votación era, pues, muy copiosa. Para las 11:30 de la mañana, la votación en mi casilla era de 40%, una cosa así. Entonces, pues, eso pronosticaba una participación altísima. Y yo dije, bueno, pues si esto va a ser en todo el país, pues vaya tasas de participación. Pero pues no, eso me demostró una vez más que las ilusiones son eso, solamente ilusiones personales o fantasías que tenemos uno personalmente. Repito, mi casilla puedo dar ahorita el dato, exactamente cuánta participación tuvo, pero me parece que llegamos a 71%, una cosa así. Y, y ya la cerramos, rápidamente hicimos el conteo. Llevé en el coche, esta vez no tuve escolta policial, como otras ocasiones, para llevar el material. Y para las 11:40 de la noche estaba yo en mi cama. Fui la tercera casilla en entregar el material electoral. Em, entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros, como dije al principio, habíamos hecho muchos ejercicios, hicimos casi 4 ejercicios en total de simulación electoral. Entonces, pues estábamos muy bien coordinados en mi casilla. No siempre ocurre así. Eh, la votación, bueno, pues a mí me gusta mucho, me parece muy, muy emocionante toda la parte técnica de la votación, eh, eh, pues sí, de la parte técnica de la elección, de la parte de los ciudadanos, de cómo llevamos los ciudadanos, los vecinos, la elección, y cómo somos nosotros mismos quienes estamos contando los votos, vigilando. Yo siempre digo esto desde que me fui a Inglaterra a vivir, y todos los años que estuve por allá. Yo les decía esto, ¿no? O sea, a mí me parece que México tiene 1 millón de problemas, pero la comida y las elecciones no son
no son uno de ellos, ¿no? Hacemos muy buena comida y hacemos muy buenas elecciones. Y el clima. El clima. El clima, el clima, yo diría esto, el clima, bueno, ahora ya el clima está cambiando, creo que cada vez es menos cierta esa afirmación y progresivamente lo será menos, pero todavía lo es. El clima, la comida y las elecciones. Y creo que los países, y lo sigo diciendo ahora en Estados Unidos, lo sigo diciendo, eh, los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y España, que son los países que yo conozco y de los que puedo hablar electoralmente, podrían aprender mucho de nuestro sistema electoral. En parte lo han hecho, al menos en Irak, lo han hecho, porque en verdad que tenemos un sistema electoral que a mí me parece eh, admirable en más de un aspecto. Bueno, la, la jornada electoral a mí me sorprendió un poquito y tuve la misma impresión que tú, la verdad. Yo salí temprano, la casilla estaba literalmente enfrente de mi casa y había un mar de gente a las 7:15 de la mañana. Después tuve que salir, fui todavía más al sur, tuve que ir más o menos a la altura de San Pedro Mártir, por la salida a Cuernavaca. Pasé por varias casillas. La del club de golf, ni te digo cómo estaba. Se le daba la vuelta a todo lo que era el Arenal. Impresionante, justamente detrás de lo que es el INE. Después tuve que ir a la del Valle. La casillas de la del Valle también, un mar de gente. Me entró un ataque de risa porque toda esa gente después se fue al Oxxo por su café. El Oxxo estaba regalando cafés si votabas. Entonces, la verdad, bueno, a mí me sorprendió la gente que quería café. Nunca se me había ocurrido reclamarle al Oxxo que se le acabara el café, precisamente encima un café que no ibas a pagar, ¿no? O sea, entonces, bueno, me dio muchísima risa esto. Y después, justamente, ya más o menos alrededor de mediodía, es que fui a votar. Mi casilla está por el Estadio Azteca y no había mucha gente. Habré tardado alrededor de 10 minutos entre que hice la cola, o sea, me formé, voté. Y yo tenía esa misma impresión, que había visto tanta gente por toda la ciudad que dije, bueno, pues evidentemente algo va a pasar muy interesante, ¿no? Curiosamente, cuando estoy formado, unas vecinas me empiezan a preguntar cosas sobre mi trabajo, ¿no? Y me doy cuenta que eso que yo pensaba que iba a suceder, en realidad iba a suceder al revés. La casilla estaba, pues, en un barrio privado, ¿no? O sea, un barrio, tú conoces ahí dónde es. Y la verdad, bueno, pues me sorprendió el sentido del voto de estas señoras. Fueron varias, no es que fueron una o dos, fueron varias. Y pues yo dije, bueno, aquí hay algo muy interesante que yo no estoy sabiendo ver. Y me quedé con esa impresión y bueno, pues al final de la jornada estuve en un pequeño cuarto de guerra viendo los resultados electorales. Debo decirte que la impresión que me llevé de la organización
ha sido distinta. Yo había tenido un rol en las elecciones pasadas y en las elecciones desde el 2000. Yo había sido observador electoral, entonces la observación es también una cuestión compleja donde hay una línea donde puedes marcarle al personal del INE que no están haciendo bien su trabajo, pero tampoco es que puedas hacer gran cosa. Y digamos que lo interesante de la observación es lo que tú plasmas y que se sube al Consejo General del INE, se presenta, por supuesto, y la experiencia pues es tomada en cuenta para futuras organizaciones de la elección. Entonces, reforzando un poco lo que tú decías, hay una amplia participación de la ciudadanía, o sea, la gente, digamos, de a pie, pero también de las organizaciones civiles, ¿no? A mí no me gusta el término de sociedad civil, creo que eso no existe, pero sí las organizaciones que están interesadas en la participación y en observar, controlar un poco a lo que es el poder. Y bueno, llegamos al resultado. La verdad es de que hubo un par de incidentes en la Ciudad de México. Se cayó el sistema en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ah, sí, a ver, cuéntame eso, porque yo no supe eso, porque como estaba yo contando los votos. Eso no, pues, hubo un problema en el sistema de conteo ahí del Instituto Electoral, ¿no? Lo que básicamente era para la jefatura de gobierno y para el Congreso de la ciudad. Y bueno, pues eso levantó en un principio muchas sospechas, pero bueno, pues digamos, en la noche, en la madrugada, cuando se va desplegando las casillas, así como la tuya, van entregando los resultados, se va desplegando el resultado electoral en una distancia tan fuerte, pues ese digamos, apagón en un principio, ¿no? Pues cayó rápidamente en el olvido. Pero esto también te habla de que sí hay cosas que no podemos dar por sentadas. O sea, es malo dar por sentado que hacemos las cosas bien o que siempre vamos a hacer las cosas bien. Sí. Entonces, sí, eso que es muy frágil, ¿no? Sí, que es muy frágil. Entonces, en realidad, yo pondría eso ahí en la mesa de discusión, ¿no? El resultado electoral en la presidencia de la República y en la jefatura de gobierno sorprendió a todo el mundo, esa es la verdad. ¿Pero hasta ustedes lo sorprendieron? Sí. Yo siempre te dije, incluso en una situación, digamos, del ámbito privado, yo siempre pensé que la ciudad iba a estar mucho más complicada. Sí era verdad que yo pensaba que la presidencia se ganaba caminando, pero no pensé que eso también se fuese a manifestar en la Ciudad de México. Incluso habíamos hablado tú y yo del desempeño de Clara como candidata en los debates. Recuerdo haber comentado contigo, creo que el primer debate, donde ella lo hace, la verdad, lo hace muy mal. Y pues yo dije, no, pues aquí hay algo que se está moviendo. Además, yo veía en los grupos de la Ciudad de México, sí veía que había muchas deserciones del lado de Morena y que se pasaban principalmente al PRD, ¿no? Y con ello, pues obviamente a la Alianza. Te nombro grupos en la Gustavo Madero, te nombro grupos en Álvaro Obregón, te nombro grupos en Magdalena Contreras, en Xochimilco, ¿no? Y entonces eso a mí me tenía así como de, bueno, pues o sea, aquí en la ciudad se puede poner pues curiosa. También estaba el antecedente del 2021. Siempre se dijo que el 2021 había sido un triunfo de la oposición y yo siempre lo matizaba. Yo decía, fue un triunfo en la Ciudad de México
y en las alcaldías y en el Congreso. Pero hasta ahí, no fue un triunfo a nivel federal, no fue un triunfo a nivel de los estados. Y entonces hay algo también interesante de lo que, para entrar ya, digamos, en el análisis, ¿no?, de lo que es el resultado a nivel federal. Desde mi punto de vista, y también como te lo he comentado muchas veces, todo está relacionado con la geografía. Cuando tú tienes un país que tiene 32 entidades federativas y 23 están gobernadas por un solo partido, bueno, pues, o sea, ¿qué estás esperando que pase?, ¿no? Es obvio que los gobernadores pues, van a estar preocupados porque el Congreso es el que les facilita y les aprueba su presupuesto. Entonces, bueno, pues claro que van a tener un rol activo en las campañas en el legislativo, ¿no? Ese papel me parece que se obvió, que poco se habló, y creo que es un factor ese de peso sobre lo que explica la campaña electoral. El otro, pues ya lo dijo propiamente el tribunal hace un par de días, ¿no? Que tiene que ver, sí, con el discurso presidencial, un discurso que fue, pues, no, rayando o sea, digamos, en la línea sobre qué está permitido y qué no está permitido hacer en un proceso electoral desde el punto de vista del ejercicio del poder. Esos dos factores a mí me dan la primera pauta para explicar un resultado electoral, ¿no? No sé tú qué opines ya, más allá de tu experiencia, conjuntando tu experiencia, pero también pues con lo que después aparecieron en los números, ¿no? Sí, sí, me gustó esto que dijiste ahorita y creo que a mí se me pasó. Ponte tantito aquí porque siento que, o ponte en chiquito, así, ponte, o a menos que vayas a ir al baño, no sé, avísame ya, ¿no? Pero es que siento que estoy monologando, ponte en chiquito y ya. Este, eh, a mí me gustó esto que dijiste de que, pues, la elección es tan buena como la actual, ¿no? O sea, y que no debemos de darla por sentado, no debemos de dormirnos en nuestros laureles y no, pues sí, o sea, a mí me parece que la elección de 2018, por ejemplo, fue muy, muy, muy buena. La de 2012 a mí me pareció ejemplar, a mí me parece que es la mejor elección que ha habido. Eh, pero pues que ahora hubo cosas muy buenas, por ejemplo, te cuento internamente que hubo. Ahora hubo unas aplicaciones que en los teléfonos celulares les dieron a los CAES. CAES es la contracción o las iniciales de capacitador asistente electoral del INE. Y yo inicié, cuando inicié hace muchos, muchos años, en el 97, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, yo inicié como CAE, como capacitador asistente electoral. Y en ese entonces lo hacíamos todo a mano. Ahora ya se hace todo digital, con tabletas y teléfonos celulares, se dan automóviles, la policía hace un despliegue impresionante. En ese entonces era el ejército el que llegaba y se acuartelaba en las bodegas. Era muy impresionante ver al ejército con sus armas y poner sellos. eh, es de verdad un ejercicio que a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde aquellas épocas, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, sí me gusta mucho tu comentario ese de que la elección es tan buena como la actual, ¿no? Y que, y que en cualquier momento pueden pasar cosas. Por ejemplo, esto que yo estoy narrando de, de las mamparas. Hubo falta de recursos en el INE que se tradujeron en una cosa tan sencilla como las mamparas. O sea, no hay mamparas, en el país no hay mamparas, así como no hay medicinas y así como no hay estancias infantiles, bueno, pues no hay mamparas.
no hay mamparas para poder votar. Y eso da la falsa sensación de que hay una enorme participación ciudadana. Eh, y uno se la cree. Y eso pues tiene un efecto, ¿no? Eh, yo, yo no supe que había pasado esto que, bueno, después lo supe, pues, porque leí las noticias, pero yo estaba contando votos cuando estaba ocurriendo todo esto de que se había congelado el sistema de recepción de cómputo, y después ya colegí que cuando yo llegué a entregar mi casilla, sí es cierto que cuando yo llegué, yo repito, yo fui el primero o primero o tercero, pero bueno, es irrelevante. Sí es cierto que cuando yo llegué no me pudieron recibir a la primera y entonces salió la encargada y dijo, no, es que le tienen que dar F5 para que se recargue la página. Y ya que hicieron eso, ya me pudieron recibir con la pistola esa láser que tenían. Entonces, asumo que eso era lo que estaba ocurriendo en toda la ciudad. Pero bueno, yo lo viví desde dentro, a mí yo no le di mayor importancia, sino hasta el día siguiente en que dije, no, pues que a tal hora que se cayó el sistema, no sé qué, yo, insisto, no lo vi. La otra, yo estaba abriéndola, a mí me tocó abrir la urna y en el momento en que empecé a abrir la urna y a sacar las boletas, ya se había anunciado, ya se había cantado por parte de Televisa el resultado, ¿no? Eso a mí me pareció interesante, creo que es la primera vez que se hace, además por el cambio de horario, en México este gobierno decidió que no se iba a seguir con el cambio de horario, el horario de verano, y entonces ya no era a las 8 de la noche como se hacía normalmente, sino que era a las 7 de la noche cuando se podían cantar los resultados de las encuestas de salida. Esto es por los 3 horarios, bueno, 4 que tenemos en México, y entonces ahora se recorrió y fue a las 7 de la noche en lugar de las 8. Entonces, cuando yo apenas estaba abriendo la urna, ya se había cantado el resultado por parte de Televisa, lo cual Mira, es algo inédito, ¿no? eso es algo que a mí me chocó. Te lo digo honestamente, porque no solo por lo que porque lo presentaran, o sea, no solo porque lo presentaran, sino por la forma en la que lo hicieron, que no dieron ni un dato. Decía, tanto Televisa como TV Azteca decían, nuestras investigaciones, nuestras Proyección encuestas de salida sí. dicen que la tendencia es que ganó tal. ¿No? Tú imagínate, o sea, no lo está diciendo cualquiera, lo están diciendo los dos principales medios de comunicación del país. Tú imagínate qué hubiese pasado si el INE no corrobora Aval, esa tendencia. corrobora, ajá. Y esa Y es una discusión que la presión, o sea, lo que te quiero dar a entender es la presión que se le puso al sistema electoral, que en ese momento, como tú bien estás señalando, se estaban contando los votos. sí, ¿Qué hubiese yo estaba abriendo. sucedido? ¿Qué hubiese sucedido? O sea, en ese preciso momento es muy significativo cuando se abren los votos. Creo que no hay ningún momento en todo el proceso electoral donde se cumple efectivamente que la decisión está en manos del pueblo, ¿no? O sea, que los votos los está contando el pueblo. Fíjate, es tan Es ahí. interesante. A mí yo te lo he dicho desde hace, no sé, 20 años, ¿no? A mí me parece tan interesante y hasta noble ese momento que, por ejemplo, el presidente de Casilla tiene tanto poder en ese momento que puede llamar a que se eh, suspendan las garantías en ese distrito, en esa sección electoral. O sea, tiene tanto poder un presidente de casilla que él tiene ese poder. Nadie tiene en ese momento tanto poder como el presidente de casilla. Mi presidenta, por ejemplo, pues se apoyaba mucho en mí porque pues yo fui, bueno, tú lo sabes, la audiencia tal vez no, yo fui, como ya lo dije, yo comencé mi trabajo en el INE como CAE, como capacitador asistente electoral, después fui supervisor,
los CAEs, tenía yo a mi cargo 20 CAEs, una cosa así. Después fui consejero electoral en el sitio, es decir, a donde llegan todos los paquetes electorales, está uno arriba. Era yo, en ese momento se llamaban consejeros ciudadanos, pues consejero distrital en todo el distrito. Eh, y, y la verdad es que es un trabajo impresionante el que se hace, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho toda esa parte. Yo nunca, por ejemplo, a pesar de que he tenido la oportunidad y me han invitado a hacerlo en 4 eh, distintas institutos, yo nunca me he afiliado a ningún partido político porque me gusta más la parte ciudadana y me gusta toda esta cosa. Y sí coincido contigo en que el que Televisa haya dado, yo no sabía que también lo había hecho TV Azteca, eh, el que Televisa haya dado los resultados, pues sí da cuenta de la enorme influencia que tienen los medios. Esta no es una discusión nueva, es una discusión que en Estados Unidos tiene décadas de estarse dando. Hay un libro muy bueno acerca de eso, de la influencia que tiene el poder y la influencia que tienen los medios de difusión y cómo son ellos los que cantan la elección. Fox News, NBC News y CBS. Y bueno, obviamente narran el caso del 2000 cuando se equivocan y todo el embrollo en el que se meten. Estadísticamente, según me dicen mis amigos encuestadores, sí estaba muy bien hecha la encuesta, teniendo una muestra impresionante de casillas, tan o más grande que el conteo rápido del INE, y por eso con tanta certeza y con tanta rapidez lo pudieron dar. Pero bueno, sí, el hecho es que pues levanta las cejas en cuanto al enorme poder que tienen los medios de difusión. Sí, además, lo que te decía, la presión que le estás poniendo a un instituto pero no solo al instituto, sino a la gente que está contando sus votos. Te voy a dar un par de datos. Mira, la participación total fue del 61.04, digamos, de lo que sería la lista nominal, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo es electa presidenta con el 59.7% de la votación. Es, digamos, votación histórica, son casi 36 millones de votos, 35.924.519 votos los que obtuvo. Mira, creo que puedes poner ahí Ahora ponemos pero es que no sé cómo ahí, modificarlo. ahí. Ahora ya puedes poner bien el diseño. Pero bueno, si te sigo comentando los datos, Xóchitl obtiene el 27.45% de la votación, que son 16.502.697 votos. Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtiene el 10%, 10.3%, lo que significa que son 6.204.710 votos. Por entidad, volviéndolo, digamos, en lo que se conoce como la geografía electoral, Claudia gana 31 entidades y Xóchitl gana solamente una, que es Aguascalientes. Por distritos electorales, el país, a la audiencia, si no sabe un poco cómo está dividido el país electoralmente, bueno, pues son 300 distritos electorales que corresponden a los 300 diputados que ocupan un asiento en el Congreso de la Unión, de la lista, digamos, de lo que se conoce como representación, mayoría relativa, ¿no? Bueno, de los 300, Claudia gana 275.
creo que no hay una expresión, un dato más certero que este. O sea, de 300 ganaste 275. Únicamente el PAN, el PRI y el PRD ganan 25. Algo que nunca había sucedido en la historia del país. Es una elección, por lo tanto, sí histórica, no solamente porque escoges a una mujer para la presidencia, también por las particularidades de la mujer que ganó, ¿sí? Agnóstica, por no decir atea, no del interior del país, o sea, ella es de la Ciudad de México, pero por estos datos que te estoy dando y que me parece que son sumamente interesantes, dado lo que viene y dado el nivel de supuesta polarización. Nosotros habíamos discutido muchas veces en los anteriores episodios sobre la polarización. Y entonces viene la pregunta, Carlos. Aquí viene la pregunta con el dato certero. ¿Realmente hay un nivel de polarización cuando ganas 275 de 300 distritos electorales? O más aún, si tú ganas en todos los, en 9 de los 10 segmentos del país. Ahora, Tú fíjate, ganaste, perdón. según la encuesta de salida del país, tú ganaste, bueno, Claudia Sheinbaum ganó en 9 de los 10 segmentos de ingreso en el que se divide a la población. Es decir, desde los más pobres hasta los más ricos estamos divididos en 10 segmentos. Se llaman deciles, es el nombre técnico. Bueno, pues de esos 10 deciles, Claudia Sheinbaum gana en 9 de ellos. Y Sí, y gana en aquí 9 de los 10 deciles de laborales. Es decir, el único que pierde es el de los dueños de las empresas. Personas que ganan o que ganamos hasta 54,000 pesos al mes, todos los demás votan por Claudia Sheinbaum. Y aunque decir que ganar $3,000 al mes no es mucho dinero, pues en México ganar $3,000 al mes, sí lo es, te coloca en mucho más allá, pero mucho, 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 mucho más allá que la clase media. Entonces, cada uno de esos segmentos, salvo, repito, el que gana más de 54,000 pesos al mes, $3,000 al mes, gana Claudia Sheinbaum. Ahora, fíjate, hay una particularidad, ahora acaban de ser las elecciones en el Reino Unido, ganó también por mayoría absoluta la izquierda, pero hay una particularidad, digamos, del sistema político inglés, británico, perdón, porque si tú ves los números, aquí cuando comparas de 16 a 35, casi 36, una diferencia abismal en votación. En el caso particular de los ingleses y de los británicos, hay una mayoría, pero la diferencia entre los partidos no es tanta. Pero lo que sucede, al igual que aquí, es que, bueno, no importa, tú tienes que ganar el distrito y por eso ocupas, y por eso ocupas el escaño, ¿no? O ocupas tu lugar en el Parlamento. No me acuerdo cómo se llama, algo así como el scroll the vote, creo que se le conoce, ¿no? O run the vote, no me acuerdo exactamente el término, que se le conoce en el Reino Unido a esta tendencia de que tú ganas el distrito y ocupas, no importa si ganaste por 1 o por 15. Y en México pasa algo similar.
Pero por eso te pregunto, o sea, en términos de esta diferencia, tú sí podrías hablar que en el Reino Unido puede haber polarización, porque la diferencia entre los dos partidos no es tanta. Pero en México sí es una diferencia significativa como para hablar de una sociedad polarizada. Entonces, todo esto que tú mencionabas, además, es muy interesante, los estratos sociales y los estratos económicos en los que Claudia gana. Y entonces quiere decir que la elección tira o echa, digamos, por la borda ciertos mitos. Solo las clases pobres van a votar a Claudia. Solo, solo aquellos que reciben menos del mínimo o el mínimo van a votar a Claudia. Los más preparados no van a votar a Claudia. Todos los datos que Bueno, presentó esa... eso último sí es cierto. Los únicos que, en términos de educación, así como también dije lo del ingreso y lo de las actividades empresariales, también es cierto que en nivel de educativo. escolaridad, son distintos nivel educativo que escolaridad. Tú puedes ser muy educado y tener un bajo nivel escolar, puedes tener un alto nivel escolar y ser muy grosero. A mí... Claro, bueno. Pero lo que te quería decir, lo que te quería decir es que al final la elección sí tiró por la borda muchos mitos de ese tipo, de que no es Yo cierto, quiero no es concentrarme en cierto. parte de ese argumento. Cuando estábamos ahorita hablando acerca del podcast, yo insistía en mi cantaleta, o como dicen los españoles, cantileta, de toda la vida acerca del voto identitario y del voto emocional. Y yo decía una cosa que a mí me parece tan cierta como interesante, y que es que los líderes populistas, los líderes carismáticos, como lo es el presidente López Obrador, han logrado hacer de su discurso, han logrado unirlo a una cuestión identitaria. Es decir, que han logrado que desde el púlpito presidencial reconocen a, a la, eh, a la masa, al votante más, más pequeño, más bajo, y han hecho de ese su discurso. Eso no quiere decir que esté bien o que no lo hagan sin trampa. Eso es otra cosa que sería importante decir. Esta elección, el hecho de que los votos, esto que describí yo, de cómo pusimos la casilla, abrimos las urnas, contamos los votos y demás, se haya realizado correctamente, no quiere decir que se haya votado sin trampa, que no haya habido trampas en la elección. Pero, o antes de la elección, pero lo que sí es cierto es que hubo un voto identitario, un voto en el cual las personas se identifican con Morena y con el presidente López Obrador, tal vez más con el segundo que con el primero. Es decir, que hay algo en el discurso del presidente que gusta a las personas. Hay algo, y yo escribí un artículo acerca de eso, que espero que se publique el próximo mes, que hay algo que está reflejando la identidad, porque desde el púlpito presidencial, o sea, desde la autoridad máxima, se voltea a ver y me veo reflejado en el presidente. Y eso no había ocurrido antes. Antes era una cuestión aspiracional, si se veía hacia arriba. Ahora se ve reflejado aquello que yo soy, aquel quien yo soy. Eso es sumamente importante y novedoso. Y a mí me parece que no se ha terminado
de justipreciar, de apreciar en su total magnitud. Yo, como te decía también antes de entrar aquí al podcast, yo no estoy tan seguro que sea una cuestión del discurso. En muchos sentidos a mí me suena que son ejercicios de comunicación no verbal y que en parte, como te decía, considero que dentro de la personalidad de Andrés Manuel, sí hay este animal político. O sea, es más, te lo dije, creo que Andrés Manuel es la encarnación del animal político. ¿A qué voy? Y te vuelvo a poner el ejemplo de Cuatro Vientos, ¿no? O sea, cuando tú ves que al presidente de la República le gusta ir a comer sus sopes, su caldo de res a Cuatro Vientos, eso no hay un discurso, pero sí hay un acto de comunicación no verbal. Y hay un sentido de identificación. En ese sentido coincido contigo. Si hay un sentido de identificación, porque dices, yo también voy ahí a comer, yo también me gusta comer ahí, me gusta los sopes, las quesadillas, ¿no? O sea, entonces, lo único que creo que estoy en desacuerdo contigo es esta parte. No sé, o más bien creo que no solamente es el discurso, y por discurso entiendo la palabra, o sea, la palabra anunciada, la palabra, pues, o sea, lo que él dice ante los medios, lo que él dice en su mañanera. No, o sea, a mí me parece que este sistema de identificación, esta identidad, o sea, viene también en parte y en gran parte, perdón, por un sistema de comunicación no verbal y que forma parte de su personalidad. Es orgánico, o sea, es una cuestión orgánica, no es una cuestión que él maquiavélicamente diga, voy a irme a comer y lo voy a transmitir para que lo vean 15,000 No, personas. son ambas cosas, ¿no? Claro que sí. O sea, él puede gustar, porque pues, sí le gusta tragar quesadillas en donde sea que coma. Él puede, en verdad, creer de creencia, como se cree en la religión, que el trapiche debe de ser mantenido como una parte de la industria nacional. Eso él puede creerlo. Y eso puede ser utilizado como parte de la comunicación política. Y los comunicadores políticos que él tiene a partir de su llegada al gobierno del Distrito Federal son muy buenos transmitiendo eso. Como buenos son los comunicadores de Donald Trump que utilizan la parte identitaria, el voto identitario, la vinculación emocional con la identidad para ejercer el voto. Y puede, además de eso, pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, como dice mi psicólogo. Y entonces, tener ambas cosas. El creer que el trapiche debe seguir siendo parte frontal de la industria nacional y tragar quesadillas en donde sea que coma, en lugar de hacer ejercicio como lo hacía el presidente Peña Nieto o el presidente Calderón, y utilizarlo como un instrumento político. Y que eso además se transforme o se utilice o sea parte de el voto identitario. Y hay muchas expresiones o hay muchas demostraciones en la academia que muestran cómo eso está funcionando. Aquí tengo un libro que a mí me parece buenísimo, un gran libro a mí me parece, incluso, bueno, yo lo recomendaría, se llama White Identity Politics, está de Ashley Jardina, es un gran libro.
está centrado pues en los ejemplos norteamericanos. Entonces, bueno, pues está en inglés. Salió hace un par de años, en 2019, y narra cómo en medio de una creciente diversidad en Estados Unidos, los norteamericanos, principalmente blancos, han visto su identidad o ven al mundo a través del lente de su identidad racial y cómo su identidad racial de blancura, aquí está, lo vuelvo a presentar, y cómo la manera en que ven el mundo a través de su blancura, que en un momento dado se presentaba como indivisible de su posición dominante, se ve hoy amenazada por la identidad racial de otros grupos raciales, de otros grupos identitarios. Y por lo tanto apoyan a partidos y a candidatos que les prometen proteger, defender ese poder y ese estatus de blancura que ellos sienten amenazado. Entonces, si ustedes cambian blancura por nacionalismo mexicano, pues entonces está dado el efecto o el caso que estoy yo eh, eh, poniendo, que es el de que el presidente López Obrador ha hecho desde hace mucho tiempo un voto identitario, ha hecho todo lo posible por tener una hostilidad en contra de los grupos externos, por hacerse distinto a grupos antagónicos, tener razones por las cuales se distingue o se diferencia de otros grupos. Y entonces tiene una raigambre que se le reconoce, y tan se le reconoce que hoy ganó con los datos que acaba de decir David. Hay una naturaleza identitaria en las identidades sociales que se adoptan, que son fuertes, que son cada vez más sólidas. Y hay infinidad de datos observacionales, de datos que están ahí puestos para mostrar esto que yo digo. Y no solamente en México, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países de América Latina, en África, en países de desarrollo medio como el nuestro, que se ve ahora amenazado el privilegio blanco, por ejemplo, y que la respuesta a esa amenaza del privilegio blanco es un voto masivo en contra de aquello que se amenaza o aquella amenaza que se percibe y en favor de Trump en el caso de Estados Unidos. Igual en México. En México durante mucho tiempo se discriminó, se humilló, se sigue haciendo, se sigue discriminando, humillando. Hay una enorme eh, diferencia de ingresos, un enorme clasismo entre los grupos etarios y entre los grupos socioeconómicos, que está, cito en cientos y cientos de ejemplos del cine, del habla cotidiana, de la lengua, de los ejemplos del habla cotidiana, del acento, de la pronunciación, de la vestimenta, ¿no? Y que el presidente López Obrador ha hecho suyo para acendrar, eh, acumular, eh, asusar esas diferencias. Repito, en Estados Unidos se da a partir de la inmigración y de la ideología en muchísimas otras cosas. En México se ha manifestado de otras maneras. En Estados Unidos a partir de ser desempleado, por ejemplo, de otras consideraciones, pues, pero por supuesto que existe. Y el voto y esto es una cosa importante que a mí me parece que no ha comprendido bien la oposición y que Morena
Morena yo creo que sí lo ha comprendido, al menos en cierta medida sí lo ha comprendido, que es el voto identitario, las actitudes que conlleva el voto identitario, que la expresividad del voto identitario y que el hecho de que tú no lo entiendas o que no lo estés de acuerdo, muestra cómo no es fácil de comprender, porque es una cosa profunda, expresiva. Quiero mostrar aquí, hay una lámina, eh, puedes decir que está viejita, es del ANES. El ANES es el American National Election Studies, el Estudio Nacional Electoral de Estados Unidos del 2012, y muestra la, el efecto de la identidad blanca en las preferencias para la inmigración en Estados Unidos. Quiero nada más que veas la diferencia que hay entre las distintas identidades. Ojalá que se pueda ver, es difícil que se vea, que se aprecie, pero espero que se pueda ver para quienes nos estén oyendo. Son unas barras que muestran cómo la identidad blanca, la ideología partidista, la identidad partidaria o el estar desempleado influyen de manera decisiva la educación, la edad, el ser hombre o mujer, influye en la manera en la que los norteamericanos se perciben a sí mismos, votan, se identifican por uno u otro partido. Bueno, pues eso es lo que está o lo que estuvo en juego en la elección. El voto masivo, este dicho que tuvo Morena durante varios años de voto masivo por Morena, que se llevó a cabo en la elección de hace un mes, El 6 de 6, fue, así le llamaba Claudia, el 6 de 6. bueno, pues ese voto masivo por Morena, que hasta era un hashtag, un dicho en las redes sociales, pues al final sí se llevó con fruición y con fruición. Eh, eh, Eso es el reflejo de esto que yo estoy diciendo, de una identidad. Y eso no quisieron entenderlo en la oposición, a pesar de que muchas personas se los dijimos. No quisieron entenderlo, que era un voto identitario. Y eso a mí me parece que es mucho más profundo de lo otro. Es cierto que hay un voto de agradecimiento, esto que el presidente dice de que amor con amor se paga, de que se le da las visas, becas, el dinero que se les entrega a las personas. Sí, es decir, sí, es cierto. A ver, déjame dividir el argumento en dos partes. Es cierto que al recibir el dinero, las personas desarrollan una identidad y por lo tanto un voto favorable a Morena. Sí, sí es cierto. Tan es cierto que cambian inmediatamente tú mismo me lo has dicho en privado, cambian inmediatamente los colores del gobierno por un Pantone que está a 2 o creo que 4 grados distinto del de Morena, para hacer una afiliación de colorimetría. Eso es absolutamente cierto, pero no solamente es eso. El que les den, y a pesar de, y también es cierto, la otra parte que quiero decir es, la crítica que se hace desde la oposición es, estás comprando el voto y la gente no se da cuenta de que al darles dinero les quitaron las medicinas y ahora las tienen que ir a comprar a la farmacia de similares y eso es una privatización del sistema de salud público. Sí, también es cierto. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo y son terribles, sí, absolutamente ciertas, pero en términos electorales y en términos de la identidad política y en términos de la estrategia electoral, son absolutamente útiles y absolutamente efectivas. Y habla de, a mí me parece, dos cosas sumamente importantes. Una necesidad que siempre estuvo allí, que debía de ser
atendida. Una vez tuvimos aquí un podcast en donde hablamos acerca de la frasecita esa de por el bien de todos, primero los pobres, y David se enfrascaba mucho en el origen de la frase. ¿Quién dijo esa frase? Y la citó varias veces. Es que el filósofo inglés, no sé qué, en la página, Stanley Jevons. desde la página 727, mira, te No la voy dije a eso. leer, te la voy a En leer, una mira, carta. mira, te la En voy a una leer aquí, carta. dice aquí, y la repitió así En 120 una veces. carta a su hermano. Y Había yo una leí, gran hambruna. Había una gran hambruna. Son los momentos de la gran hambruna irlandesa. Y Irlanda era todavía parte del Reino Unido. Hizo una carta de Stanley Jevons. Stanley Jevons es el padre de la escuela marginalista. bueno, déjame terminar, ahorita te sigues con tu rollito. Y entonces yo le decía a David, bueno, pues eso es una amenaza por el bien de todos, primero los pobres, es una amenaza ahí que está latente. Bueno, pues eso, además de ser una amenaza latente, es un voto identitario que supieron utilizar muy bien y que yo llevo décadas con mi pendejo rollito diciendo las mismas estupideces que nadie me escucha, que es ese, ese voto identitario sirve y funciona muy bien porque estás teniendo eso, ¿dónde está mi libro? Eso que se llama, eh, ay, Dios mío, aquí está, Campaigning for Hearts and Minds. Estás haciendo campaña para los corazones de las personas. Eso es de lo que se trata. ¿Es un delito electoral? Por supuesto que es un delito electoral, pero por supuesto que lo es, pero es muy efectivo porque estás uniendo la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Yo quién soy? Yo no soy ese que despectivamente se le llama fifí. Fifí viene del francés, de fifí. Fifí es un perro, es el perro French Poodle. Se dice fifí, o sea, cuando te dicen fifí, están diciendo perro. Es un insulto. Bueno, pues yo no soy ese. Otra vez mi diálogo de siempre, mi ejemplito que llevo diciendo desde que llevamos un año en el podcast, la carta de Octavio Paz en la presentación de la revista Vuelta que dice, nosotros que somos otros, vosotros los mismos. Bueno, eso lo entendió muy bien Andrés Manuel y lo ha venido explotando a lo largo del tiempo con la identidad política. Y es muy bueno haciendo eso. Yo, como te decía, a mí me parece, por un lado, sí, entiendo, es un voto de identidad. Apelaron a que pues, te gusta ir a comer a Cuatro Vientos, tus quesadillas, tus sopes, en un ejercicio, como te dije, no siempre discursivo, en su mayor parte es de comunicación no verbal. Eso es muy efectivo, pero también es cierto que entonces, al darse ese proceso de identificación, o ese proceso identitario, como tú le llamas, no hay polarización. Entonces la polarización fue un mito. O No sea, necesariamente. ganaron 25 distritos electorales, Carlos, de 300. No necesariamente es un mito. O sea, puedes tenerlo y aún así tener polarización. Ahora, tú Porque lo fíjate, lograste a través de la polarización. hay otra A través de un cuestión discurso polarizante. hay otra Chingado. cuestión muy interesante, otra lectura de la elección, donde que también, o sea, poca gente pone el punto ahí. Son 32 estados, son 32 entidades, por lo tanto son 32 capitales o zonas urbanas, si tú las quieres, grandes zonas urbanas, si tú lo quieres llamar así. ¿En cuántas ganó la oposición? En dos, ¿no? En 15. O sea, también este dato que te estoy dando, o sea, también te muestra, y es bien interesante, por qué votaste, digamos, por Claudia para
lo federal, o sea, el Congreso y la presidencia, y en tu, digamos, en tu medio, por eso te decía también hace rato, ¿no? O sea, la discusión sobre la burbuja. Porque desde mi punto de vista, el factor clave para que esto se pueda dar es la seguridad. Tú tienes zonas como, por ejemplo, Chilpancingo, altamente inseguras. ¿Quién ganó en Chilpancingo? La oposición. Mira, yo me quiero dedicar a eso un momento. Pero ya me interrumpiste. Ahora Qué yo te bueno, escuché, te lo yo te mereces, qué escuché, bueno. yo te escuché y ahora te callas. No me escuchaste, dile a la audiencia qué hiciste, te fuiste al baño. No, Qué en esta sí te mentiroso. escuché. En esta sí te escuché. Como siempre, ya se me fue el hilo. Bueno, tú tienes una parte es muy importante desde el punto de vista, digamos, de los ciudadanos, el que se haya dado este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque el municipio, esto es también algo que ya hemos hablado mucho tiempo y varias veces, no solo en el podcast, sino en otros lados, tú y yo, el municipio es la extensión de la casa del ciudadano. Quiere decir que el ciudadano, esta percepción de seguridad, esta percepción de inseguridad, la ve afuera de su casa. Y entonces ahí es donde se da el cambio. Aquí hay Muchas una veces es el único ventana. contacto con el gobierno que tiene el ciudadano. Aquí, exacto. Aquí hay una ventana de oportunidad. Morena también gana varios, por ejemplo, Guanajuato, ¿sí? Ahora que vas a estar por allá, o sea, Guanajuato también, ¿no? Gobernaba el PAN y ahora va a gobernar Morena, precisamente por este factor de la inseguridad. Entonces, ahí no sé hasta qué punto el voto identitario lo puedo entender si nos enfocamos Pero tu hacia lo ejemplo, federal, pero a hacia ver, lo federal. pero a Pero ver, no lo tu puedo ejemplo, entender, o sea, o ya no aplica, digamos, a la cuestión que está fuera de tu casa. O sea, cuando no, tú claro, ves, a mí me parece que sí, o sea, y el ejemplo que no, estás dando tanto de Guanajuato como de Guerrero es muy bueno. Una de las de los lloriqueos que hace la oposición es en Acapulco, que dicen, a ver, ¿cómo es posible que haya llegado el huracán Otis a devastar aún más de lo devastado que ya estaba Acapulco? Esa ciudad que José Agustín describió también en 2 horas de sol, una ciudad que después de 1956 dejó de existir, y aún así, en Acapulco, Morena ganó por algo así como 297%. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué ocurren fenómenos como el que tú estás diciendo en Guerrero, en Guanajuato, perdón, en en donde Chilpancingo. eh, en Guanajuato, en donde una enorme inseguridad que además es atribuible al gobierno federal, aunque el discurso del presidente sea es que los gobernadores, etcétera, 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 y aún así votan por, por Morena. Hay un libro muy bueno que explica eso, donde está, ya no lo puedo agarrar ahorita, que se llama Teoría de la justificación del sistema. Y lo que explica en parte, ahí John Jost, lo que explica en parte es eso, es las personas votan, o votamos, si quieres, en contra de nuestros propios intereses. ¿Y por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué, insisto, uno de los lloriqueos que tiene ahora la oposición y que te lo dicen las personas es que cómo es posible que las personas, habiéndoseles devastado Acapulco, aún así fueron y votaron por Morena? Bueno, porque entonces no es importante eso. Si no es importante eso, ¿qué es importante? ¿Qué queda después de eso? Pues la No, identidad. La no sé si, identidad. no es exactamente de lo que yo te estaba hablando. Yo te estaba diciendo
Lo A voy a mí me dejar ahí parece, hasta que lo reconozcas. mira, qué bueno que tengo yo el poder. Adiós. Para quienes están escuchando, pues acabo de quitar a Carlos de la imagen. Ya lo voy a agregar, pero lo Estaba voy a yo decir no. poniendo el muy buen libro. Bueno, no está muy bueno porque la verdad hay que decirlo, pero está interesante. De Burke y Stetz, The Identity Theory, que se los recomiendo mucho. Está en Oxford University Press. Yo lo que te estaba diciendo es uno de los, o sea, de los saldos de la elección es que te dicen que la oposición desapareció. Y no desapareció. Sí hay oposición. Y sí hay oposición porque gobiernan 15 de las ciudades capitales del país. Y en parte, esta dinámica que se da, como te decía, en Chilpancingo gobernaba Morena, hay Tengo un una alto gráfica de índice, hay un alto índice de inseguridad, se cambia a la oposición. En Guanajuato hay un alto índice de inseguridad, gobernaba el PAN y gobierna Morena. Entonces, sí hay, digamos, en el ámbito, si tú ves la elección de abajo hacia arriba, sí vas a ver que hay muchas áreas de oportunidad de la oposición. Eso era básicamente mi punto. O sea, no tanto el que la gente vote o no vote en contra de sus intereses. Yo al final no estoy tan seguro de que, por ejemplo, en Acapulco el factor para el factor electoral primordial haya sido Otis. También es verdad entonces No, pero es lo que te estoy se vio, diciendo. o sea, que se Exactamente vio, lo que te estoy por eso, diciendo. Que a pero pesar de otro, o sea, que lo que no, porque tú lloriquea lo hoy estás la viendo, oposición. tú lo estás viendo de que, sí, Otis nos destruyó, pero y durante mucho tiempo No, yo empezaste no lo estoy diciendo, viendo. Yo no lo estoy diciendo. Lo que digo es que la oposición y las personas que votaron y que son muy vocales en contra del presidente se quejan y dicen, ¿cómo es posible por que eso, habiendo Carlos, llegado Otis a destruir Acapulco como ya lo destruyó ahí está la Aymar? falacia, ahí está la falacia. Yo es lo que estoy diciendo, yo es lo que estoy No diciendo. es de que Otis Yo, no destruyera Acapulco, sí destruyó Acapulco, Yo es lo que pero estoy lo que diciendo, yo no estoy deja, de acuerdo con esa hipótesis. Estoy porque al final repitiendo la lo que sí hipótesis se que ellos vio, dicen. lo que Yo los, tengo otra explicación. lo que los acapulqueños vieron, pues sí vieron durante mucho tiempo, pues más, tú y yo estuvimos ahí, Sí, ayudando con. Sí. intentando sacar a no sé cuántas personas, pero si te decían, ya va Protección Civil o ya les cayó Protección Civil, ya llegó ya llegó tal cosa, no te digo que no haya sido trágico, no te digo que no haya sido lo más parecido al infierno, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es la otra parte, ¿sí? También en Acapulco, las personas, con las pocas, muchas que yo he hablado, te dicen, bueno, es que todo esto que decían que no llegaban, que sí llegó, que no sé cuánto, pues no es cierto, o sea, sí se veía que había una atención. La reconstrucción a Pero a ver, grandes a rasgos, mí no me lo tienes que decir. A ya lo mí no me lo, sé, pero porque ese no es mi argumento. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que dice la eso es oposición y las por eso. personas Y quienes lo que te están en estoy contra de él. diciendo, por eso, lo que te estoy diciendo es que ese argumento es una falacia porque no está contemplando lo que ya no se vio en la fotografía. O sea, lo que tú viste en la fotografía de los medios de comunicación es Otis destrozando la bahía de Acapulco, el hotel, ¿cómo se llama este? El Fiesta Americana, el Elcano, todos esos hoteles de la vieja bahía hechos torta, ¿sí? Y bueno, yo lo que te estoy diciendo es que también, pues pesó, digamos, una vez pasada esa fotografía, la acción del Estado. Mucha No, poca. mi punto es otro que es No, más yo profundo. no estoy Mi- mi- diciendo tu mi- punto, estoy diciendo, así como tú estás diciendo que la oposición dice, y aquí estamos cayendo en el juego del corre, ve y dile, yo lo que te estoy diciendo es,
a ese argumento de la oposición habría que contrastarle lo que sucedió después. Y quien lo sabe es directamente la gente que vive en Acapulco. No, Ese es. va antes, porque o sea, el punto que yo estoy tratando de decir es, la oposición y las personas que están en contra del gobierno, particularmente de López Obrador, dicen, ¿cómo chingados es posible que hayan votado por él? ¿Ok? A Entiendo pesar eso, de Otis. sí. Y tú dices, es que ellos vieron que llegó y ayudó y no sé qué. Mi punto es, no es cierto, porque entonces es lo mismo que pasó con las vacunas. Las vacunas, pues sabemos que no vacunaron y que fue un asco el manejo de la vacuna y que Gatell es un idiota y que merecería estar en la cárcel y que el propio Andrés Manuel cree en sus pendejas cositas estas del detente. Va, órale, de acuerdo. Pero Así no se puede discutir, mi estimado Carlos. Pero no mostró el detente. Y tú mismo lo acabas de decir, ¿por qué lo mostró? Bueno, a eso es a lo que estoy yendo, a eso ¿Qué trato de sucedió? llegar, ¿Qué sucedió? a eso estoy tratando de llegar. Pero al hacerlo, él lo que hizo fue vincular la entrega de las vacunas, pocas o muchas, de alta o baja calidad, tardías o tempranas, a tiempo o a destiempo, Dime, a perdón, su persona, aquí vamos a a discutir su de otra cosa persona que no y a tiene que su ver con la persona, elección, que fue pero él quien las entregó, y por lo dime qué tanto, vacuna hoy en día es de alta calidad. entonces fue bueno, porque él las entregó, Dime qué vacuna él hoy las en día, en entregó, particular de la COVID, y son de entonces, buena calidad. al Dime. haberlas entregado No, él, respóndeme. no hasta Hoy, que termine mi argumento, con la información que tenemos hoy, no hasta que termine mi argumento. ¿no? Porque estás Y juzgando, entonces, estás al diciendo, haber las que entregó, es que o sea, sí, está bien, las de las que mala calidad, pues es entregó el que todas son de gobierno. mala calidad. A día de A hoy, ver, ¿qué dije? toda ¿Qué la dije? ciencia No, ¿qué dije? dice, Regresa el tape y ¿qué dije? De buena o mala calidad, tempranas o tarde, bien o mal, las entregó. Y él vinculó a su persona con esa entrega. Y al hacerlo, yo sí creo que la entrega de las vacunas fue un ejercicio cívico impecable. Así te y lo digo. al hacerlo, él vinculó la entrega a su persona. Y por lo tanto, hizo lo mismo que estás tú diciendo en Acapulco, que es él me lo entregó. Entonces, vinculas el hecho de que te entreguen algo que tú te mereces a una persona en la individual. Y mi punto es que cierto como puede ser eso, o deleznable como puede ser eso, o honroso como puede ser eso, o maravilloso como puede ser, mi punto es que eso aboga a un voto identitario. Ese es mi punto. Pero pues bueno, supongo que tenemos que dejarlo aquí porque llevamos 1 hora y media y ya son las 11 de la noche. Sí, ya son las 11 de la noche, encima viernes, lo cual habla mal de nuestra vida social. Muy mal. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, pues No tenemos vamos. comentarios, ¿verdad? No, está. No lo configuré bien. No ¿Ya importa. ves? ¿Ya ves? Tenía Este, que haberlo hecho bien. Una cosa más que hago yo bien. si tú todo lo haces bien y yo soy todo un tarado, puedes Todo, unirte a la gran lista de personas que piensan todo. eso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya no hablamos, pero yo quería hablar un poquito del saldo electoral a partir de lo que Sí, es eso este está. libro. Sí, a ver, habla de eso y yo quiero decir otra cosa. No, básicamente es muy interesante cómo surge esto de la colectividad versus, digamos, las costumbres nacionales, las emociones sociales en una región determinada. Porque el libro habla de una tendencia histórica que se rompe con la caída del Imperio Romano, ¿no? Es
Los griegos iban, hacían un edificio y ponían, lo hizo Perenganito. El Partenón, lo hizo Fidias. La Eneida, pues la escribió tal persona, ¿no? Cuando cae Roma, las iglesias, si yo le pregunto a Carlos, ¿quién fue el arquitecto de Notre Dame? Pues no se sabe, ¿no? ¿Quién fue el arquitecto para decirlo de su pueblo, ¿no? De la Catedral de San Pablo? Pues tampoco se sabe. Había cuestiones comunitarias y en determinado momento ciertas personas en la Edad Media, por ejemplo, van a romper esto. No se sabe quién escribió el Cantar del Mío Cid, no se sabe quién escribió el Ciclo Artúrico, no se sabe quién escribió la canción de Roland. Pero llega un momento donde sí se empieza a retomar la tradición griega. Thierry de Chartres, John Salisbury, ¿no? Que van apuntando a, hey, yo tengo un talento determinado. Esta cosa del talento los va a empezar a acercar a los gremios, los va a empezar a acercar a lo que va a ser el poder. Y es muy interesante porque el libro te empieza a mostrar percepciones un poquito erróneas que se tenían de la Edad Media y hasta qué punto a día de hoy también somos bastante medievales. Vamos al banco, vamos a la universidad, usamos una moneda. Estas personas que empiezan a tener talento se acercan a los monarcas o los monarcas se acercan a estas personas pues para que los aconsejen o incluso para que hablen bien de ellos en obras de la literatura, ¿no? Por ejemplo, el David, una victoria de Florencia sobre Francia. En la medida en que se empiezan a conjuntar los talentos, pues vamos a poder empezar a hablar, según sostiene el libro, de lo que se conoce como las grandes costumbres nacionales y la conjunción de los intereses nacionales, es decir, estas personas que responden, estas personas con talento que responden a un monarca, en el caso, por ejemplo, de Florencia, a una familia, ¿no? Van a empezar a llevar la construcción de lo que es finalmente el interés nacional o lo que son ahora lo que se llama los intereses nacionales, los intereses de la nación, que en realidad son unas personas con talento, unos pocos, que van a definir las costumbres de la nación y que a medida de que esas costumbres permean en la población, pues tenemos este proceso, como le dice Carlos, de identidad. A mí me parece algo muy sensato. Al final el libro habla de la construcción de esta imaginería popular, ¿sí? Que puede y no puede estar ligada, digamos, a la religión, ¿no? O sea, y cómo estos temas interesantes de la identidad o de la construcción de la identidad nacional, de la construcción de las emociones nacionales, ¿no? Siguen a flor de piel. Cuando tú ves a una candidata que se viste de determinada forma o que usa determinada indumentaria religiosa, puedes llegar a protestar o puedes llegar a decir, hey, tú no eres de ahí, ¿no? Algo que sucedió, por ejemplo, en la campaña. Pero es muy interesante porque, le decía yo a Carlos, no es que el sistema capitalista nos haga o sea, nos lleve a la individualización. Ya existía, siempre ha existido esta cuestión del individuo y del gran desarrollo del talento. Cada persona tiene una, digamos, pues facilidad ante la vida, ¿no? Y esto me llama la atención por lo que acaba de suceder, o sea, por el debate que ha habido en cuestiones
individuales, o sea, en la elección, el punto de yo me presento como candidata indígena, yo me presento como una académica, yo me presento como tal, ¿no? El uso de la imaginería religiosa también en la campaña estuvo muy presente y por lo tanto, pues Y el apelaba a hecho la mismo de que se construcción. llame Morena, ¿no? ¿Eh? El hecho mismo de que se llame Morena. Pues sí, pero, o sea, no lo estaba diciendo por Morena en términos generales, o sea, lo estaba diciendo, Xóchitl hablaba mucho de Eso es algo primero que siempre se le ha Dios, reclamado. claro, pero, o sea, Y me el parece que discurso con de razón. Xóchitl, el discurso de Xóchitl estaba muy ligado a, pues, digamos, ciertas imágenes religiosas, ciertas imágenes de las cuestiones indígenas, ella cómo hablaba, cómo se vestía. Y entonces esta construcción que aparte del individuo que se va conjuntando hacia lo político para generar procesos, si tú quieres o no, yo le llamaría de interés, y entonces vamos a tener los intereses de estas personas versus la colectividad, ¿sí? O sea, lo que no suma, lo que no se sumó, ¿no? Me parece que es un debate que todavía está muy presente. Porque Bueno, yo, tú estás hablando de identidades y en realidad quizá lo que habrá que entender es que la identidad te lleva a la construcción de colectividades. sí, qué bueno que lo dices. Ese es un buen segue para mí para hablar. Yo lo que le decía a David era, o la referencia que yo le daba a David era de dos cosas. Esto viene en el libro este de Yuval Noval Harari, de eh, Sapiens, de A Brief History of Humankind, eh, del 2011. Bueno, se publicó en inglés en 2014. Em, que ahí el, el Yuval Noah Harari dice que habla de cómo la humanidad se fue estructurando hace, no sé, 70,000 años, ¿no? Habla de una revolución cognitiva. David está estudiando un doctorado en antropología y le digo que a él le gustaría un poco estos temas. El Yuval Noah Harari dice que la revolución cognitiva. ¿Puedes repetir la frase que dirigiste a mis honorables compañeros, por favor? Sí. Este, Y luego dice que no me doy cuenta que está bromeando. pues es que no entiende mis bromas. Y entonces el Yuval Noah Harari dice que hay una serie de revoluciones que ocurrieron a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, él dice que hace 70,000 años hubo una revolución cognitiva, que hubo una revolución agrícola. Y él, por ejemplo, utiliza esto de los grupos natufienses, que los natufienses fueron los primeros, los natufienses fueron un grupo que existió hace como 12,500 años en lo que ahora es Siria, Persia, toda esa zona. Y ellos fueron los primeros que tuvieron una estructura social más o menos colaborativa. Y fueron los primeros. Lo más interesante de los natufienses es que ellos fueron los primeros quienes vivieron en grupos más grandes. Nosotros cognitivamente, neurológicamente, no podemos tener grupos o pertenecer a grupos de más de 120 personas, porque nuestro cerebro no da para tener a más de 120 personas en nuestro grupo. Entonces, por ejemplo, en nuestros grupos de Facebook, cuando tenemos 500 amigos, pues en realidad no son nuestros amigos, o sea, son nuestros conocidos. Piensen ustedes mismos quienes nos están haciendo el favor de escucharnos, quiénes son sus amigos, es decir, con quién revisen su WhatsApp, sus mensajes de texto, cuántas personas son con las que ustedes frecuentemente se escriben, se visitan, comen, vacacionan, conviven y verán que ese grupo no excede de los 120. Bueno, pues esa organización
los primeros que lograron extenderla fueron los natufianos, los natufienses, con N de nariz, natufienses. Y fueron los primeros que probablemente vivían en grupos un poquito más grandes y más permanentes que sus predecesores. Y para hacer Pero eso, fíjate, requerían espérame, déjame terminar, requerían una mayor cooperación y una mayor organización social. Y para ello establecieron los primeros asentamientos, las primeras aldeas, más o menos semipermanentes, lo que da a entender o lo que sugiere que había una sociedad mucho más compleja que los primeros grupos nómadas. Y al haber eso, es decir, al haber un grupo, una sociedad, un establecimiento de aldeas semipermanentes, que es la de los grupos nómadas primero, había entonces una división del trabajo. Y si había una división incipiente del trabajo, había una especialización de tareas dentro de los grupos, entonces había una jerarquía social. Y si bien no hay una evidencia de una jerarquía social rígida, estilo la India, por ejemplo, sí hay evidencia en esos grupos natufianos de entierros mucho más elaborados que sugieren que podría haber habido diferencias de estatus entre los grupos sociales. Y esto es bien importante, es bien, bueno, tan importante como interesante, o al menos a mí me parece interesante, que es el intercambio que había entre los grupos. Es decir, existe evidencia, que se ha encontrado evidencia de comercio a larga distancia. Y si hay evidencia de comercio a larga distancia, eso implica interacciones y alianzas entre distintos grupos de los natufienses. Pero ¿cómo se podía establecer eso? O sea, ¿cómo podía haber ocurrido eso? Bueno, pues eso se debe a rituales y prácticas funerarias. Es decir, que los entierros colectivos y las prácticas funerarias se volvieron más complejas. Y con ello las creencias compartidas y los rituales que unían a los grupos comenzaron a tener mucha más importancia porque se les asignaba a los muertos, a los antiguos, a las personas que iban muriendo, se les asignaban poderes extranaturales para proteger al grupo y tener una suerte de intermediación con los medios de lluvia, por ejemplo, los animales para evitar los ataques y la primera agricultura y ganadería. Y entonces había una cooperación en la caza y la recolección y empezaban los primeros cultivos de los cereales y entonces la transmisión de los conocimientos. Y entonces lo que dice el Yuval Noah Harari es que esa capacidad de cooperación, él argumenta que esa es una habilidad única de los humanos. Aquí siempre el argumento o el contraargumento que se da es el de las abejas, ¿no? Que las abejas son cooperadoras. Y sí, pues sí es cierto, o sea, pero las abejas no cooperan, las abejas obedecen. Y es una diferencia muy interesante. pero fíjate, aquí lo interesante es la construcción de esta sociedad. Y dentro de esta sociedad, dado que hay ciertos niveles, digamos en términos modernos, ¿no? O sea, si lo llevamos a la modernidad, la pregunta sería, bueno, y es una pregunta que todavía a día de hoy tiene mucha importancia, más en una época como la que acabamos de vivir, que fue el electoral, ¿no? Es, ok, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Somos parte del pueblo? Mm, Tú tienes una sociedad que está clasificada, que es una sociedad en cierto punto rígida, ¿no? Porque las sociedades primitivas son ante todo rígidas. Piensa en Teotihuacán, piensa en los olmecas, piensa en los mayas. Es una sociedad, digamos, establecida, pero muy rígida. Nacías campesino, te ibas a morir campesino. Era muy poca la posibilidad de poder ascender en la escala social. En términos
por ejemplo, en estas sociedades tan rígidas, ¿por qué desaparecen? Pues, porque como tú, dirigente, eres el encargado de comunicarte con lo más allá, con los muertos, que son los que nos protegen, y los muertos al final no nos protegen porque no nos mandaron la lluvia y hay una sequía del carajo, pues entonces nos sirves y te quitamos y pues la civilización cae, ¿no? Eso a grandes rasgos es lo que ha pasado en la cuna de la civilización, lo que pasó en América, hasta que aprendimos a manejar, pues eso, a trasladar los elementos y a ser, digamos, seres más tecnológicos. Pero lo interesante es, ok, en términos políticos, en términos de la sociedad, de la herencia que nos han dejado, es eso, ¿dónde está el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es esta cosa tan abstracta? Pero vamos a dejarlo aquí porque es 1 hora 35 minutos, vamos discutiendo. Bueno, órale. Luego seguimos hablando de los natufienses. Pensé que te Bueno, iba a Carlos, interesar todo eso, tú que andas ahí con tus cosas. no, a ver, a mí esas cosas, te digo, a mí esta cosa de la construcción de lo político, de cómo llegas a lo político, me gusta un montón. Y sí, Pues o deberías, sea, en serio, deberías de leer de lo de los natufienses. pues ahí lo que leí No, de él, no, lo que leí de él me gustó un montón, que es el cisne negro, ¿no? ese no es Esa, de Yuval Noah Harari. es- bueno, esa parte me gustó. Pero ya hasta me confundí, creo. Creo que ya te cité hasta mal. No, el del cisne negro es de Nassim Nicolás Taleb. Ah, sí, del Taleb, es verdad. Vale, bueno. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, asumiendo que hayan llegado hasta acá. O sea, muy poco probable. Cuídense, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y bueno, vamos a intentar hacer esto ya ahora sí más seguido. Ya no mientas.